Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Jueves 12 de octubre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias, con información que se ha generado hasta este momento. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, el desarrollo de las noticias. La noche de este miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, anunció al país el programa económico de su gobierno. El envío de un proyecto de ley de reforma tributaria a la Asamblea Nacional fue parte del anuncio. El presidente Lenín Moreno anunció diversas medidas que buscan mejorar la economía nacional, proteger la dolarización y financiar el programa social del gobierno. Ratificó su compromiso especialmente para proteger a los que menos tienen y enfatizó que estas medidas no constituyen un paquetazo. Dio a conocer que enviará un proyecto de ley de reforma tributaria a la Asamblea Nacional. Voy a enviar a la Asamblea un proyecto de ley que elimine el anticipo del impuesto a la renta a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los $300.000. Las microempresas ya establecidas dejarán de pagar el impuesto a la renta por sus primeros $11.000 de utilidad. Y una gran noticia, los nuevos microemprendedores no pagarán el impuesto a la renta. El jefe de Estado también sostuvo la importancia de repatriar capitales de ecuatorianos en el exterior, con la propuesta de incentivos, y pidió confiar en el gobierno nacional. A quienes traigan sus capitales productivos, en los próximos 12 meses se les exonerará del impuesto a la renta hasta 5 años. A los exportadores se les devolverán impuestos por ingreso de divisas y por mantener las plazas de empleo. Moreno precisó que en este momento es necesaria la austeridad fiscal, con medidas que generarán un ahorro por alrededor de $500 millones. Agregó que Ecuador respetará los compromisos de deuda con todos los países. Otro de los temas planteados tiene que ver con volver, como ocurría hace 10 años, al pago del impuesto a la renta para sociedades en un 25% y la lucha contra el contrabando, que según el jefe de Estado hace que más de $2.000 millones dejen de entrar en la economía nacional. Asimismo, se anunció que el impuesto a la renta se aplicará también al 13º sueldo para los ecuatorianos que ganen más de $3.000 mensuales a partir del próximo año. Moreno también dio a conocer que el dinero electrónico estará bajo administración de la banca privada, pero con controles por parte del Estado. Karel Sack, TVL Noticias. Los representantes del Ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas, Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador y de Ban Ecuador aclararon las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Según el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, el 86% de las propuestas presentadas al Consejo Consultivo, Productivo y Tributario serán aplicadas a través de las medidas anunciadas. El secretario de Estado señaló que las medidas económicas no constituyen un paquetazo y que a través de su implementación el Estado ecuatoriano percibirá alrededor de 1.700 millones anuales. Este jueves 12 de octubre se recuerda el Día de la Interculturalidad y Pluralidad. La fecha se conmemora bajo esta denominación desde el 2011, cuando el expresidente Rafael Correa, a través del decreto ejecutivo 910, propuso darle un nuevo significado al 12 de octubre, entendido como el Día de la Raza. Esto en referencia a que en Ecuador existen diversas nacionalidades indígenas que tienen derecho a reforzar y conservar sus propias instituciones, como dice en el decreto. El presidente de la Asamblea, José Serrano, expresó en su cuenta de Twitter lo que significa para este día diciendo: el Día de la Interculturalidad está basado en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por igualdad de las culturas del Ecuador. Este jueves en el Salón José Mejía Lequerica, en el marco del Día Nacional de la Interculturalidad, el Consejo Nacional Electoral presentó el proyecto denominado Pueblos y Nacionalidades del Ecuador por una democracia intercultural y plurinacional, que busca promover la participación, inclusión e incidencia de los pueblos en el país. Dicho proyecto fue estructurado con aportes de las 24 provincias del país, en la que se elaboró una declaratoria provincial aprobada por los parlamentos provinciales que recoge demandas y propuestas. En la cita, el titular del CNE, Juan Pablo Pozo, destacó el contenido de la propuesta y a su vez anunció iniciativas para que los pueblos y nacionalidades sean incluidos en procesos de selección de autoridades. Histórico, porque creo que el día de hoy es uno de esos días en los que se pasa del discurso a la propuesta. Es uno de esos días
en donde en la construcción, en el territorio y de forma colectiva, se construyen propuestas para tener ese país justo, solidario, profundamente intercultural, profundamente diverso, que esa es nuestra... Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. El exsecretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez, respondió a las denuncias hechas en días pasados sobre la situación de Yachay. Recordó que han realizado 10 auditorías a la ciudad del conocimiento y que esperará otras sobre el estado de los 5 edificios supuestamente mal construidos. La Comisión de Educación de la Asamblea recibió la tarde de este miércoles a René Ramírez, exsecretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien se refirió a lo realizado durante su gestión en la ciudad del conocimiento Yachay. Diversas denuncias por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, y de algunos asambleístas sobre temas referentes a Yachay se hicieron públicas días atrás. Ramírez fue consultado sobre ellas. Sostuvo que los órganos de control han realizado varias auditorías. Se han realizado más de 10 auditorías, ¿no? Y en ninguna de estas se ha determinado perjuicio para el Estado. Se refirió a la cantidad de empleados con los que cuenta Yachay y dijo que un 10% trabaja desde Quito. El tema de los 746 empleados, vale la pena señalar, el 90% está en Urcuquí. Casi el 50% de ellos son obreros. Explicó los acuerdos de inversión con Tesla. ¿No? Yo jamás dije que va a haber una inversión de Tesla, ¿no? Yo lo que dije, y que quede claro aquí en el pleno de la comisión, que se va a compartir tecnología de Tesla. Y tampoco dije que HP va a invertir. Y finalmente Ramírez puntualizó que esperará los informes de Contraloría sobre la posible falla en las construcciones de 5 edificios. Lo que hay que hacer es esperar el informe final y ahí se dictaminarán quiénes son los responsables, ¿no? Si es que son temas de la parte constructiva de diseño y fiscalización, obviamente existen garantías y el Estado no se ve perjudicado porque habría que ejecutar esas garantías, ¿no? El exsecretario de la CENESID recordó que antes de las reformas hechas en el año 2010, las universidades únicamente transmitían conocimiento. Sin embargo, Yachay tiene como principal objetivo producirlo. Karel Sack, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito continúa recibiendo aportes dentro del trámite de las reformas a la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte. El gremio de taxistas denunció el servicio ilegal a su criterio que prestan compañías extranjeras como Cabify, EasyTaxi y Uber. Además, se criticó que el control vehicular que se realiza en diversos municipios ecuatorianos es deficiente. La Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo, previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, recibió a representantes de diversas asociaciones de taxistas para recoger insumos necesarios para la reforma a dicha ley. El presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, Fedotaxis, Jorge Calderón, denunció el hecho que compañías extranjeras ofrecen el servicio de transporte informal en el país. Ya logramos dar de baja a través del SRI y retirarles el RUG a Cabify y a EasyTaxi. Y vamos tras Uber, porque son transnacionales que se ponen a cuenta y riesgo de ellos la tarifa que les da la gana. En ese sentido, la presidenta de la mencionada comisión, la asambleísta Elizabeth Cabezas, sostuvo que es fundamental garantizar este trabajo para los ecuatorianos. Estos mecanismos, pues en muchas ocasiones están compitiendo de manera desleal. En la sesión también se debatió sobre cómo hacer más seguras las vías del país para evitar tantos accidentes de tránsito que han dejado decenas de muertos y heridos. El legislador Patricio Donoso explicó cuáles son las fallas. Una errónea reforma, entre otras razones, a la ley de tránsito y transporte terrestre que pasó el oficialismo inherente a eliminar, por ejemplo, la obligatoriedad de los cursos de capacitación. Además, fue enfático en señalar que se debe mejorar el sistema de revisión vehicular, donde se generan diversos actos de corrupción. Que inclusive se alquilan y arriendan llantas para pasar la revisión. En la comisión también se denunció que muchos municipios ecuatorianos no tienen la infraestructura necesaria para realizar estos procesos de revisión automotriz. Karel Sack, TVL Noticias. El uso de transgénicos continúa siendo parte del debate al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. 2 especialistas en la materia presentaron sus observaciones en el marco de la vigencia de la Ley de Agrobiodiversidad y Semillas.
El primero en intervenir fue el médico investigador Jaime Brey, quien fue crítico a la ley de semillas, pues explicó que deja la puerta abierta para que se use de manera indiscriminada las semillas transgénicas, lo que a futuro genera serios daños en la salud de los consumidores, resaltó. Porque eso no incluye los costos. ¿Quién paga los niños con los abortos? ¿Quién paga las mujeres que llegan a un aborto y pierden a sus niños? El experto en soberanía alimentaria, Javier Carrera, destacó varios aspectos con el uso de transgénicos, como la pérdida de oportunidad de mercado, registros sanitarios, medios tecnológicos. Este último, dijo, es un problema que acarrea serios daños en la alimentación y producción. No tenemos los recursos ni la tecnología, y mucha de esta tecnología en realidad es tecnología propietaria de las grandes empresas, que no nos la van a dar gratuitamente. Hay desinformación sobre la norma, dijo el asambleísta Lenín Plaza. Allí propuso dar seguimiento permanente a la aplicabilidad de la ley. Por tanto, creo que están equivocados desde ese punto de vista. Lo que sí hay que hacer es que lo aprobado por la Asamblea se cumpla y controlar que algo que es con fines investigativos no se lo venda libremente. Un criterio no compartido por la asambleísta Tangibera, pues aseguró que el veto del Ejecutivo a la ley jamás debió tomárselo muy a la ligera, sino analizarlo detenidamente. Es un país libre de semillas transgénicas. Esto va a ocasionar, estoy segura, graves y serios problemas en el sector productivo de nuestra patria. Cabe destacar que la Ley de Agrobiodiversidad y Semillas está vigente desde junio de 2017. Mariela Logroño, TVL Noticias. Asambleístas tanto del oficialismo cuanto de oposición plantearon sus posturas sobre las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno este miércoles. Además, el bloque de Alianza País se reunió con el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, esto para analizar la desvinculación de varios trabajadores de la vicepresidencia tras el decreto de austeridad. Nuestra compañera María Fernanda Medina con los detalles. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, tanto asambleístas del oficialismo cuanto de oposición se mostraron a favor por las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Los legisladores Hermúy Calle, Elizabeth Cabezas de Alianza País y Vilma Andrade de Izquierda Democrática valoraron el impacto que tendrán los 5 ejes del programa económico del Ejecutivo. Escuchemos. Las circunstancias de una recuperación rápida de la economía ameritan un esfuerzo, pero sobre todo el esfuerzo de aquellos afortunados ecuatorianos que tienen muchos más ingresos. Prevalece dentro de ellas el tema de fortalecer la dolarización, trabajar muchísimo en reducción y del combate sobre todo al contrabando, por ejemplo, para fortalecer lo que es la industria local. Yo recalco 3 muy importantes que aplaudimos como Izquierda Democrática, y es el hecho de que, por ejemplo, a los emprendedores no se les cobre el impuesto en el inicio de sus actividades, y que también lo ha dicho claramente el presidente, se les facilite los trámites. Eso que parece tan elemental, tan simple, resulta ser contundente. De su lado, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, se pronunció sobre la propuesta del presidente de cobrar el impuesto a la renta al 13º sueldo de los ecuatorianos que cobren $3.000 mensuales. Esto será a partir del 2018. Veamos. Yo creo que por la crisis económica que actualmente vive el país debemos de todos los funcionarios dar una muestra de solidaridad, y deberían todos los funcionarios acogerse, incluso aquellos que no estuviesen de acuerdo a la competencia del decreto en el ámbito del mismo. Pero eso lo tiene que responder la Asamblea. El decreto de austeridad toca a la Asamblea, pero hay que cumplir unos requerimientos de la Asamblea para que se ejecute. Otro de los temas que también ha generado reacciones fue en torno a la desvinculación de varios funcionarios de la vicepresidencia. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, también se pronunció y allí comentó que no se han realizado despidos masivos y que esto se ha realizado en base al decreto de austeridad. Veamos. Ministerio de Trabajo, 50 espacios que en algunos casos eran vacantes y en otros casos no tenían ya funciones asignadas. Notificar la terminación laboral no es buena noticia para nadie. Haremos todos los esfuerzos por reorganizar a estas personas y reinsertarlas laboralmente. Cabe mencionar que el ministro de Trabajo también anunció que se han suprimido alrededor de 13.000 plazas de trabajo dentro del sector público. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por la información. Tiempo de una pausa, pero al volver les tendremos información de cómo avanza el tratamiento del proyecto de ley del artesano. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con
TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más información. La Comisión de Desarrollo Económico continúa con el tratamiento del proyecto de ley del artesano. La institución que se encargará de construir políticas públicas para el sector y beneficios para los artesanos marcaron el debate. La mesa legislativa tiene previsto tener la ley aprobada a finales del 2017. La institución que construya y vele por el cumplimiento de las políticas públicas para artesanos del país es un tema que genera conflictos, según el asambleísta Mauricio Proaño, pues dice que en encuentros en territorio se ha evidenciado conflictividad entre gremios. Unos dicen que debería ser solo la parte privada, que eso no tiene sentido porque la rectoría tiene que ser del Estado. Otros, en cambio, quieren tener una totalidad, una total poder frente a todos los gremios. Por ello, en el marco del tratamiento del proyecto de ley del artesano, la Comisión de Desarrollo Económico recorrerá el país, dijo, para socializar el contenido de la propuesta y llegar a consensos. Una ley, si no existe quien aplique, entonces se complica, porque nosotros estamos poniendo beneficios, estamos poniendo motivación al sector artesanal, sabemos la importancia que tiene el sector y por eso queremos discutir y ordenar. Por otra parte, el asambleísta César Ron manifestó que el proyecto de ley debe incluir beneficios para los artesanos, sobre todo, dijo, en el ámbito crediticio. No podemos desarrollar el país y fomentar la artesanía, la microempresa, los pequeños negocios, sin crédito y peor, con un acceso a crédito a tasas de interés de más de 2 dígitos. Además, expresó que espera que el Ejecutivo también se pronuncie con beneficios tributarios para este sector. Que venga de los sectores estatales, del Ministerio de Industrias, nuevos incentivos en materia tributaria, en materia arancelaria, en materia financiera. La mesa legislativa tiene previsto aprobar esta normativa a finales de 2017. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Fander Falconi, ministro de Educación, acudió a la Comisión Ocasional AMPETRA para explicar las acciones de prevención, identificación, erradicación y combate de la violencia sexual en escuelas y colegios, así como los programas de atención y acompañamiento. El titular del Ministerio de Educación, Fander Falconi, presentó ante la Comisión Ocasional AMPETRA el Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz en el espacio escolar, que busca desarrollar capacidades en la comunidad educativa para prevenir y abordar situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. No obstante, aseguró, durante estos primeros meses de trabajo han actuado en todos los campos que les corresponde, como el normativo, institucional y de coordinación con otras instituciones. Pero sí tenemos que tener las políticas de prevención, de actuación, de cero tolerancia para enfrentar el problema y ojalá reducir a su mínima expresión estas tipologías que son delitos. Por su parte, Pablo Ormaza, delegado del Ministerio de Educación, detalló un diagnóstico, una base conceptual, el Plan Nacional Más Unidos, Más Protegidos y las acciones desarrolladas. Se determinó que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes han sufrido al menos un acto de violencia en el último quimestre. Aquí hay una precisión, estamos hablando de un acto de violencia. No se identifica si ese acto es violencia sexual, violencia física o psicológica. Es lo que los estudiantes, desde su experiencia, pues han manifestado en esta línea base. Entre el 2014 y el 2017, la institución receptó 882 denuncias por presuntos delitos sexuales. De estos, 445 son por acoso sexual, 321 por abuso sexual, 97 por violación, 10 por estrupo, 4 por distribución de material pornográfico, 2 por explotación sexual, entre otros. De acuerdo con su estudio, el 46,4% son cometidos por personas externas al sistema educativo y el 63,6% por personas vinculadas al sistema educativo. En estos últimos casos se han levantado 453 sumarios administrativos. Según el Ministerio de Educación, desde junio de este año se han articulado medidas concretas con el ECU 911, la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, Sistema de Naciones Unidas, entre otras entidades. En cuanto a protocolos, se han implementado normas para la atención a víctimas, actuación ante situaciones de violencia detectadas. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En otros temas, tras conocerse la renuncia de Alexis Mera a la candidatura como embajador de Ecuador en Estados Unidos, la Cancillería prepara una terna para que el presidente de la República decida quién será la persona que ocupe dicha dignidad. Así lo indicó la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. La designación de Mera estaba en espera del beneplácito del gobierno estadounidense desde julio pasado. Según recoge diario El Telégrafo, la ministra Espinosa indicó que el candidato, es decir, Alexis Mera, ha retirado su candidatura debido a compromisos que ha adquirido en estas últimas semanas.
La secretaria de Estado agregó que en las próximas horas se someterá a consideración una nueva opción, una nueva solicitud de beneplácito. El presidente Lenín Moreno creó la Consejería de Gobierno para el programa gubernamental Casa para Todos, mediante un decreto firmado el 10 de octubre. El decreto ejecutivo número 177 designa a Mario Burbano de Lara como consejero de gobierno y tendrá rango de ministro. La exdelegada del presidente ante el directorio de la empresa pública Casa para Todos, Irina Cabezas, dejará esa función para ser ocupada por Burbano de Lara. Sin embargo, Cabezas continúa al frente del plan Toda una Vida. El nuevo consejero se encargará de orientar estratégicamente el programa Casa para Todos, dirigir y supervisar los procesos de construcción, coordinar la recepción de predios para los planes habitacionales, operar las relaciones con el sector privado para la promoción, financiamiento y construcción de las viviendas y coordinar la recepción de los beneficiarios. Además, el mandatario suscribió un segundo documento oficial, el decreto número 178, en el que se dispone que el secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, otorgue excepciones para el uso de celulares institucionales a funcionarios de grado inferior, según lo establecido en el decreto de austeridad previa justificación. Finalizamos la emisión central de TVN Noticias. Siguen en la sintonía de la televisión legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVN Noticias, emisión central.